El aroma del café recién hecho llenaba la casa cuando Laura sirvió el desayuno para su hijo Andrés. Era una mañana común, de esas que parecen inquebrantables en su rutina. La luz del sol entraba suavemente por la ventana, iluminando la mesa donde el niño, de apenas 7 años, desayunaba con la energía de quien tiene todo un día por delante. «Mami, ¿hoy también me llevarás al parque después de la escuela?», preguntó Andrés con una sonrisa inocente. «Claro, mi amor. Como todos los viernes», respondía Laura mientras acariciaba el cabello de su hijo. Sin embargo, algo en el aire era distinto. Javier, su esposo, se movía por la casa con un nerviosismo inusual. No la miraba a los ojos, su tono era distante. Durante semanas, Laura había notado su frialdad, sus respuestas cortas, la forma en que llegaba tarde a casa sin dar explicaciones. Había intentado ignorarlo, justificándolo con el estrés del trabajo, pero en el fondo, sabía que algo iba mal. Cuando Javier terminó su café, se levantó rápidamente. «Tenemos que hablar», dijo con voz firme. Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca nada bueno comenzaba con esas palabras. Andrés, ajeno a la tensión en el aire, seguía comiendo despreocupado. Javier miró a su hijo y luego a Laura. «Es mejor que terminemos con esto ahora. Quiero el divorcio». Laura sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Miró a su esposo sin comprender. «¿De qué estás hablando?» «Te estoy diciendo que esto se acabó, Laura. No quiero seguir contigo». «¿Así, de la nada?» «Sin una razón». Javier suspiró con fastidio y deslizó sus manos por su cabello, como si quisiera ahorrarse una explicación. «Me cansé. Quiero otra vida. Quiero ser feliz. Y tú no eres parte de eso». Laura sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero se negó a dejarlas salir frente a su hijo. Apretó los puños y trató de mantenerse firme. «Hay otra mujer, ¿verdad?» Javier se quedó en silencio, pero su expresión lo decía todo. Laura sintió un vacío en el estómago. Durante 10 años, había construido una familia con este hombre, creyendo en su amor, en su compromiso. Y ahora, de la forma más fría, la estaba desechando como si nada. «Quiero que te vayas hoy mismo», continuó Javier con frialdad. «Ya arreglé todo con un abogado. No quiero discusiones. Solo empaca tus cosas y vete». Laura sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Miró a su hijo, que seguía comiendo ajeno a la tormenta que se avecinaba. ¿Cómo podría decirle que su padre los estaba echando de casa? «No puedes hacer esto, Javier. Esta también es mi casa. Es mi casa. Yo pago por ella, y tú solo has vivido aquí por mí. Ahora quiero mi espacio, quiero mi vida sin ti». Elena sintió una ola de indignación. Javier siempre la había tratado como si dependiera de él, como si su valor estuviera en lo que él decidiera darle. Pero ella sabía que no era así. Javier se acercó a la puerta y la abrió. En el umbral, una mujer esperaba con los brazos cruzados y una sonrisa triunfante. Era Sofía, su amante. «Javier, ¿qué está pasando?», murmuró Laura, sin poder creerlo. «Quiero que te vayas. Sofía se quedará aquí conmigo». Laura sintió que le faltaba el aire. Miró a su hijo, a Javier, a la mujer que ahora ocupaba su lugar. Respiró profundo. No iba a suplicar. No iba a llorar frente a ellos. Tomó a Andrés de la mano, se dirigió a la habitación y comenzó a empacar lo esencial. Esa noche, con su hijo dormido en un desvencijado motel, Laura se miró al espejo y se hizo una promesa. Esto no era el final. Javier se había equivocado al menospreciarla. Y pronto, él lo descubriría. Laura despertó con un sobresalto en la fría habitación del motel. El amanecer se filtraba por las cortinas rotas, y a su lado, Andrés dormía profundamente, abrazando su peluche favorito. Su corazón se apretó al verlo. Él no entendía lo que estaba pasando, y ella apenas tenía fuerzas para explicarlo. Miró su teléfono.
Ningún mensaje de Javier. Ni una disculpa, ni una explicación. Nada. Era como si la hubiera borrado de su vida en un instante. Con un suspiro, se levantó y revisó su cartera. Tenía dinero suficiente para unos días, pero no podía vivir así. Necesitaba un plan. Sabía que Javier tenía el control de todas sus cuentas bancarias, un error que ahora lamentaba. Mientras Andrés seguía dormido, Laura tomó su teléfono y llamó al único hombre en quien podía confiar, Alejandro Torres, el abogado de su familia. «Laura, ¿dónde estás?», preguntó Alejandro, su voz llena de preocupación. «En un motel», susurró ella, sintiendo la vergüenza ahogarla. «Javier me echó de casa». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, Alejandro habló con frialdad. «Tienes que venir a mi oficina ahora mismo. Hay algo que debes saber». 2 horas después, Laura entraba al despacho de Alejandro con Andrés de la mano. Su viejo amigo la recibió con un gesto serio y le indicó que tomara asiento. «Escúchame bien, Laura. Tu padre te dejó una herencia considerable cuando falleció, pero como nunca la reclamaste, sigue intacta». Laura frunció el ceño. «Pensé que no me había dejado nada». Alejandro negó con la cabeza. «Lo hizo, pero decidiste no tocarlo porque querías construir una vida con Javier sin depender de tu familia. Ahora es momento de que lo tomes». Laura sintió una mezcla de alivio y rabia. Durante años, Javier la había hecho sentir como si sin él no fuera nadie. Y ahora descubría que, en realidad, ella era mucho más rica de lo que él nunca imaginaría. Alejandro le entregó una carpeta con documentos. «Tienes propiedades, inversiones y cuentas a tu nombre. Eres millonaria, Laura. Y lo mejor de todo es que Javier nunca lo supo». Laura cerró los ojos y respiró profundo. Todo su dolor se transformó en determinación. No volvería a ser la mujer que había sido antes. Javier la despreció, la humilló, la dejó sin nada, pero sin saber que ella era la que siempre tuvo el verdadero poder. Tomó los documentos y se puso de pie. «Necesito que me ayudes a reclamar todo lo que es mío. Javier va a lamentar haberme echado de su vida». Alejandro sonrió levemente. «Eso pensaba decirte. Vamos a hacerlo, Laura». Ella tomó la mano de Andrés y salió de la oficina con la cabeza en alto. El juego había cambiado. Y ahora, era su turno de mover las piezas. Javier se recostó en el sofá de cuero de su casa, con una copa de whisky en la mano, mientras Sofía se paseaba por la sala, examinando cada rincón con una mirada de aprobación. Habían pasado apenas unos días desde que Laura y Andrés se habían ido, y la casa ahora parecía más espaciosa, más suya. «No está mal», dijo Sofía, deslizando los dedos por la mesa de cristal. «Aunque, sinceramente, podríamos redecorar. Tu ex tenía un gusto bastante aburrido». Javier soltó una carcajada y tomó un sorbo de whisky. «Haz lo que quieras, mi amor. Ahora esta casa es solo nuestra». Sofía sonrió y se acercó a él, sentándose sobre su regazo. «Me encanta escucharte decir eso. Pero dime, cariño, ¿cómo van las cosas en la empresa? ¿Seguro que no habrá problemas financieros? No quiero preocupaciones en nuestra nueva vida juntos». Javier frunció ligeramente el ceño. Había tomado la decisión de despedir a Laura sin pensar demasiado en las consecuencias. Tenía dinero, sí, pero su trabajo era la fuente principal de sus ingresos, y en la empresa ya había oído rumores de reestructuración. «Todo está bajo control», mintió, acariciando el cabello de Sofía. «No tienes nada de qué preocuparte». Pero en el fondo, una pequeña inquietud comenzaba a instalarse en su pecho. Mientras tanto, Laura se encontraba en la mansión que acababa de comprar con la ayuda de Alejandro. Era una casa imponente, ubicada en un barrio exclusivo, con amplios jardines y una vista panorámica de la ciudad. Andrés corría emocionado por los pasillos, maravillado por el tamaño del lugar. «Mami, ¿esta es nuestra nueva casa?». Laura se agachó y tomó las manos de su hijo. «Sí, mi amor. Aquí vamos a empezar de nuevo». Andrés la abrazó con fuerza, y en ese momento,
Laura supo que todo había valido la pena. Había pasado de ser una mujer humillada y abandonada a una empresaria poderosa con los medios para proteger a su hijo y forjar su propio destino. Alejandro, de pie junto a la puerta, la observaba con una leve sonrisa. Aún hay mucho por hacer, Laura. Ahora que tienes acceso a la herencia, puedes empezar a invertir. Quiero hacer crecer la empresa de mi padre, dijo ella sin dudar. Y quiero que Javier sepa que nunca me necesitó, que siempre fui más fuerte de lo que él creyó. Alejandro asintió. Entonces, prepárate, porque pronto, él se dará cuenta de su error. Los días pasaron y la situación de Javier comenzó a torcerse. En la oficina, los rumores se convirtieron en certezas cuando el director general anunció una serie de despidos debido a recortes presupuestarios. Y entre esos despidos, para su sorpresa, estaba él. No puede ser. Javier golpeó el escritorio de su jefe con frustración. He trabajado aquí por años. Soy uno de los mejores empleados. Lo sé, Javier, pero la decisión no está en mis manos, respondió su jefe con tono seco. La empresa está en crisis. No podemos mantener a todos. Javier salió de la oficina sintiendo el peso de la realidad cayendo sobre él. Sin su salario, su situación económica se volvía frágil. Sabía que tenía ahorros, pero con su estilo de vida, no durarían para siempre. Y ahora, sin empleo, la casa y Sofía empezaban a sentirse como una carga más que como un premio. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Sofía sentada en el sofá, con el ceño fruncido y una copa de vino en la mano. ¿Qué pasa, amor?, preguntó Javier, intentando sonar despreocupado. Escuché que te despidieron, dijo Sofía sin rodeos. Javier suspiró y dejó su maletín sobre la mesa. Es solo temporal. Encontraré algo pronto. No tienes que preocuparte. Pero Sofía no parecía convencida. Sus ojos destellaban con una mezcla de irritación e impaciencia. Javier, yo no dejé todo para estar con un hombre que no tiene estabilidad. ¿Cómo vamos a mantener este estilo de vida sin dinero? Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez, vio en los ojos de Sofía algo que antes no había querido notar. Ella nunca lo amó. Solo amaba el dinero. Todo estará bien, insistió. Tengo ahorros. Podemos seguir adelante sin problemas. Pero Sofía ya no parecía convencida. Sin responder, se levantó y se marchó a la habitación, dejando a Javier con una copa de whisky en la mano y una creciente sensación de incertidumbre. Mientras tanto, en su nueva mansión, Laura recibía la noticia que cambiaría todo. Había cerrado su primera gran inversión, duplicando su fortuna. Y sin que Javier lo supiera, el destino ya estaba escribiendo su caída. Laura observaba el horizonte desde el balcón de su nueva mansión. La ciudad se extendía ante sus ojos como un recordatorio de todo lo que había logrado en tan poco tiempo. De ser una mujer despreciada y echada a la calle, ahora era dueña de empresas y tenía el poder que nunca imaginó necesitar. La transformación estaba completa. Pero aún había algo que faltaba, que Javier viera con sus propios ojos en lo que se había convertido. Alejandro entró a la sala con una sonrisa discreta y un documento en la mano. Es oficial, Laura. Eres la nueva inversionista mayoritaria en el grupo empresarial, donde trabajaba Javier. A partir de ahora, tú tienes voz en todas las decisiones. Laura tomó el documento y lo miró en silencio. La ironía de la situación era demasiado grande. Mientras Javier se hundía en problemas económicos, ella ascendía en el mundo de los negocios. Perfecto, dijo con calma. Quiero que organicemos una reunión con los socios. Quiero estar presente cuando él se dé cuenta. Mientras tanto, la vida de Javier se deterioraba a una velocidad que nunca imaginó. Sin trabajo y con sus ahorros disminuyendo rápidamente, Sofía comenzaba a mostrar su verdadera cara. Ya no era la mujer cariñosa y apasionada que lo había convencido de dejar a Laura. Ahora, era impaciente, demandante y cada vez más distante. Javier, no podemos seguir así, dijo ella una noche, cruzada de brazos. Necesitamos dinero.
No podemos vivir sin lujos. No es la vida que quiero. Javier apretó los puños. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Encontraré otro trabajo. Sofía bufó, exasperada. ¿Otro trabajo? No quiero esperar a que encuentres algo. Yo necesito estabilidad ahora. Esa fue la primera advertencia. La segunda llegó cuando descubrió que Sofía ya estaba viendo a otro hombre en secreto. Días después, Javier recibió una llamada inesperada. Uno de sus antiguos compañeros de trabajo lo invitó a una reunión importante con inversionistas que estaban tomando el control de la empresa. Era su oportunidad para volver. Entró al edificio con confianza, sintiendo que su suerte estaba a punto de cambiar. Saludó a algunos colegas, tratando de mantener la fachada de que todo estaba bien. Pero cuando entró en la sala de juntas, su mundo se derrumbó. Sentada en la cabecera de la mesa, con una expresión serena y calculadora, estaba Laura. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su exesposa, la mujer a la que había humillado, ahora estaba en una posición de poder absoluto sobre la empresa en la que él solía trabajar. Bienvenidos, dijo Laura con una sonrisa. Me alegra que estén aquí para hablar del futuro de la empresa. Los demás inversionistas la escuchaban con respeto. Javier, en cambio, apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo era posible que Laura estuviera aquí? Tú, murmuró, sin poder contenerse. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Laura desvió la mirada hacia él y su sonrisa se ensanchó ligeramente. Javier, qué sorpresa verte aquí, respondió con una voz tranquila, pero con un filo de hielo en cada palabra. Me enteré de que la empresa necesitaba inversionistas, así que decidí aprovechar la oportunidad. Ya sabes, los negocios son impredecibles. Javier sintió que la sangre le hervía. No podía creerlo. Durante años, la había tratado como si fuera una mujer sin ambiciones, una esposa dedicada solo a la casa y al hijo que compartían. Y ahora estaba sentada en la silla que él siempre soñó ocupar. Tú no tienes idea de cómo funciona este negocio, espetó, intentando recuperar el control de la situación. Laura ni siquiera se inmutó. No te preocupes por eso. He aprendido bastante en estos últimos meses. Y tengo personas muy capacitadas guiándome, dijo, dirigiendo una mirada a Alejandro, quien sonrió con complicidad. Javier sintió que el mundo se cerraba sobre él. Laura no solo había resurgido de las cenizas, sino que ahora era intocable. Por cierto, continuó Laura con una mirada afilada, quiero hablar sobre algunos cambios dentro de la empresa. Entre ellos, ciertos exempleados que quizás ya no sean necesarios en esta nueva etapa. Javier sintió un nudo en el estómago. Esto no podía estar pasando. Laura lo miró por última vez y, con una elegancia implacable, dijo: La vida da muchas vueltas, Javier. Espero que ahora entiendas el verdadero valor de lo que perdiste. Sin darle tiempo a responder, la reunión continuó, con Javier sintiéndose más humillado de lo que jamás había estado. Era oficial. Laura había regresado. Y él estaba acabado. Javier salió de la reunión con la sangre hirviendo. Cada paso que daba por los pasillos de la empresa que una vez consideró su segunda casa le recordaba su humillación. Laura, la mujer a la que había desechado sin remordimientos, no solo estaba de pie, sino que ahora lo miraba desde lo más alto, con la seguridad de quien tiene el control absoluto. Respiró hondo cuando llegó a su auto, pero el temblor en sus manos lo delató. No podía aceptar esta realidad. No podía permitir que Laura ganara. Decidió ahogar su frustración en alcohol. Se dirigió a un bar en el centro de la ciudad, donde pidió un whisky doble y dejó que la amargura lo consumiera. Su teléfono vibró sobre la mesa. Al ver el nombre de Sofía en la pantalla, por un momento sintió alivio. Ella aún estaba a su lado. «Hola, amor», dijo, tratando de sonar relajado. «Javier, tenemos que hablar». La voz de Sofía no tenía el tono seductor de siempre. Era seca, calculadora. Javier sintió un escalofrío. «¿Qué pasa?»,
Preguntó con cautela. Esto no está funcionando, respondió sin rodeos. Me prometiste una vida llena de lujos, estabilidad, viajes, y ahora ni siquiera tienes un trabajo. No me puedo quedar esperando a que lo soluciones. El corazón de Javier se detuvo por un instante. ¿De qué estás hablando? Gruñó. Estoy en una mala racha, pero me recuperaré. No puedes hacerme esto ahora. No es personal, cariño. Es solo que necesito a alguien que pueda mantenerme al nivel que merezco, dijo con indiferencia. El golpe final llegó cuando Sofía suspiró y añadió. Además, ya estoy con alguien más. Javier sintió que el mundo se derrumbaba. Su mano apretó el vaso con tanta fuerza que estuvo a punto de romperlo. Eres una maldita, susurró con rabia contenida. No hagas esto más difícil. Ya me mudé de la casa. Puedes quedarte con lo que queda, si es que puedes pagarlo. Adiós, Javier. La llamada terminó y el silencio que quedó fue ensordecedor. Lo había perdido todo. Los días siguientes fueron un infierno. Con la cuenta bancaria disminuyendo rápidamente y las deudas acumulándose, Javier se vio obligado a vender su auto y luego la casa. Pero el dinero no duró mucho. Se mudó a un pequeño apartamento en una zona olvidada de la ciudad, un lugar que contrastaba brutalmente con la vida de lujos que una vez tuvo. Buscó trabajo desesperadamente, pero el mundo de los negocios era cruel. Nadie quería contratar a un hombre que había sido despedido y humillado públicamente. Los rumores corrían rápido, y su reputación estaba destrozada. Su última esperanza fue buscar ayuda en viejos amigos, pero todos le dieron la espalda. Los mismos que antes lo adulaban ahora lo evitaban, fingiendo estar ocupados o simplemente ignorando sus llamadas. Una noche, después de otro día de puertas cerradas, Javier pasó frente a un lujoso restaurante. A través de los ventanales, vio a Laura sentada en una mesa elegante, sonriendo mientras hablaba con Alejandro. Vestía con la elegancia de una mujer que no solo había sobrevivido, sino que había renacido más fuerte. Javier sintió una mezcla de rabia, envidia y desesperación. Esa debía ser su vida, no la de ella. Pero había cometido un error fatal al subestimarla, y ahora lo estaba pagando con creces. Se quedó allí, parado en la acera, observando desde la miseria en la que se había convertido. Sabía que Laura ya no lo veía como una amenaza, porque él ya no era nadie. El tiempo pasó y Javier vivía atrapado en una rutina miserable. Despertaba en su diminuto apartamento con goteras en el techo y un frío que nunca había sentido antes. El hombre que una vez despreciaba la mediocridad, ahora se había convertido en parte de ella. Con un café barato en la mano, revisaba los periódicos buscando empleo, pero cada vez que encontraba algo decente, se topaba con el mismo problema. Nadie quería contratarlo. Una tarde, decidió salir a caminar sin rumbo. Su mente estaba nublada por la desesperación. Pasó frente a una tienda de electrónicos y, en las pantallas del escaparate, un noticiero transmitía un informe financiero. Al principio, no le prestó atención. Pero entonces, un nombre lo hizo detenerse en seco. Laura Méndez, la exitosa empresaria que ha revolucionado el sector financiero con sus inversiones estratégicas. Javier sintió que el aire le faltaba. Miró fijamente la pantalla y allí estaba ella, con su porte elegante, su sonrisa serena y su mirada determinada. La periodista continuó. Con una fortuna en ascenso y múltiples empresas bajo su control, Laura Méndez se ha convertido en una de las mujeres más influyentes del país. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo era posible? ¿Desde cuándo Laura tenía dinero? Decidió hacer algo que nunca pensó que haría: buscar información sobre su exesposa. Se metió en un cibercafé y, con dedos temblorosos, tecleó su nombre en Internet. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Siempre había sido rica. Mientras él la había menospreciado, tratándola como si fuera una simple ama de casa sin valor, Laura había sido la heredera de una gran fortuna. Y él nunca lo supo. Sintió náuseas. Su orgullo, su arrogancia, todo había sido una mentira.
No fue él quien la mantuvo. Fue ella quien le permitió creerlo. Furioso y desesperado, decidió confrontarla. Quería respuestas. Quería entender por qué le ocultó la verdad. Esa misma noche, esperó fuera del edificio corporativo donde Laura tenía su oficina principal. Sabía que tarde o temprano saldría. Y cuando la vio descender las escaleras con su impecable traje de negocios y una seguridad que nunca había mostrado antes, sintió que la sangre le hervía. «¡Laura!», gritó, avanzando hacia ella. Ella se detuvo, mirándolo con sorpresa al principio, pero luego su expresión se endureció. «Javier», respondió con voz serena. «¿Qué haces aquí?». «Quiero respuestas», gruñó él. «Todo este tiempo. ¿Eras millonaria? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». Laura lo observó en silencio por un momento, y luego dejó escapar una leve sonrisa, pero sin rastro de calidez. «Porque quería saber si me amabas a mí o al dinero». Javier sintió un nudo en la garganta. Lo había puesto a prueba, y él falló. «Tú lo tenías todo», susurró él, con un atisbo de desesperación. «Y me dejaste creer que yo era quien te daba estabilidad». «Porque quería ver tu verdadero carácter», replicó Laura. «Y lo vi. Me usaste, me desechaste por alguien más y me echaste de nuestra casa como si no valiera nada, sin saber que yo era quien tenía el verdadero poder». Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Quiso discutir, quiso defenderse, pero ¿qué podía decir? Todo lo que ella decía era cierto. «Puedo cambiar, Laura», intentó decir, con un tono que casi sonaba suplicante. Laura negó con la cabeza. «No, Javier. No puedes. Porque solo quieres volver ahora que sabes la verdad. Pero ya es tarde». Él abrió la boca para responder, pero ella ya había girado sobre sus tacones y se marchaba, dejando a Javier en la acera, más perdido que nunca. Por primera vez en su vida, entendió lo que era el arrepentimiento, pero también sabía que era demasiado tarde para cambiar el destino que él mismo había elegido. El viento helado golpeaba el rostro de Javier mientras caminaba sin rumbo fijo. La conversación con Laura seguía repitiéndose en su cabeza, como una tortura incesante. Había perdido todo por su propia arrogancia y, lo peor de todo, se había dado cuenta demasiado tarde. Por primera vez en su vida, Javier se vio reflejado en un espejo de cristal de una tienda cerrada. Su apariencia había cambiado. Su rostro estaba más demacrado, su ropa arrugada, su postura encorvada. Ya no era el hombre que solía ser. Pero había algo que aún no podía aceptar. No podía permitir que todo terminara así. Con un último hilo de orgullo, decidió hacer un último intento para recuperar lo que había perdido. Si Laura lo había amado una vez, quizás aún quedara algo en su corazón. Al día siguiente, Javier esperó fuera de la mansión de Laura. Sabía que ella saldría temprano. Cuando finalmente la vio aparecer, vestida con un elegante abrigo y gafas de sol, se apresuró hacia ella. «Laura, por favor, dame un minuto», suplicó, con una voz que apenas reconocía como suya. Ella se detuvo, pero no dijo nada. Solo lo miró, esperando que hablara. Javier tragó saliva. Era ahora o nunca. «Cometí un error», admitió, bajando la mirada. «Fui un idiota. Pensé que tenía el control de todo, que era más inteligente, más fuerte, pero me equivoqué. Te subestimé, te traté como si no tuvieras valor, y ahora lo he perdido todo». Laura suspiró y se quitó las gafas de sol. Sus ojos lo analizaron con calma, sin rastro de la emoción que él esperaba ver. «Sí, Javier. Te equivocaste. Y ahora lo sabes», respondió con frialdad. «Pero no entiendo qué quieres de mí». «Quiero otra oportunidad», dijo rápidamente. «Puedo cambiar. Puedo demostrarte que aprendí la lección. Podemos intentarlo de nuevo, por Andrés». Laura entrecerró los ojos.
No uses a nuestro hijo para manipularme. Su voz se tornó afilada. La única razón por la que aún tienes contacto con él es porque nunca le negaría el derecho de ver a su padre. Pero entre tú y yo, Javier, todo terminó hace mucho. Él sintió un nudo en la garganta. Laura, por favor. Ella negó con la cabeza y dio un paso hacia él. Su mirada era intensa, pero no había rencor, solo certeza. No puedo volver contigo, Javier, porque lo que me hiciste no tiene reparación. No fue solo que me engañaste o que me echaste de nuestra casa. Fue que me trataste como si no tuviera valor, como si no fuera nada. Y ahora que sabes lo que valgo, vienes a pedirme que te acepte de nuevo. Javier bajó la mirada. Cada palabra era una estocada directa a su orgullo. Laura respiró hondo y, con voz firme, le dijo lo que él ya temía. Tienes que seguir adelante. Yo ya lo hice. Se dio media vuelta y entró a su auto. Javier la vio alejarse hasta que su silueta desapareció en la distancia. Era el final. Por más que le doliera aceptarlo, Laura tenía razón. No había vuelta atrás. Javier caminaba sin rumbo, con la mente nublada por el rechazo definitivo de Laura. No había nada más que pudiera hacer. Se lo había jugado todo en ese último intento, y había perdido. Esta vez, para siempre. El sonido de la ciudad a su alrededor se sentía distante. Los automóviles pasaban a toda velocidad. Las luces de los negocios brillaban. La vida continuaba para todos, excepto para él. Regresó a su apartamento, un lugar oscuro y frío, un reflejo de lo que quedaba de su existencia. Se dejó caer en el sofá, mirando el techo con la mirada vacía. ¿Cómo había llegado hasta aquí? La respuesta era simple: sus propias decisiones. Su avaricia, su arrogancia y su egoísmo lo habían llevado a la ruina. Y ahora, no quedaba nadie que lo ayudara. Mientras tanto, Laura se encontraba en su oficina, cerrando un nuevo acuerdo de inversión. Había trabajado arduamente para llegar hasta aquí, y ahora tenía la vida que siempre mereció. Pero al final del día, cuando las luces del edificio se apagaban y solo quedaba el sonido lejano del tráfico, se permitió un momento de reflexión. Javier había sido parte de su vida durante muchos años, y aunque lo había superado, no podía evitar sentir una pizca de compasión por él. No porque quisiera que regresara, sino porque sabía lo que era tocar fondo. Pero también sabía algo más. Cada persona es responsable de su propio destino. Y él eligió su camino. Semanas después, Javier recibió una carta. No tenía remitente, pero reconoció la letra de inmediato. Con manos temblorosas, la abrió y leyó. Javier, la vida siempre nos da oportunidades, pero somos nosotros quienes decidimos cómo usarlas. Ojalá algún día aprendas de tus errores. No te deseo mal, pero tampoco puedo permitir que sigas siendo parte de mi historia. Este es el final. Laura. Javier dejó caer la carta sobre la mesa. Era oficial. Laura lo había superado. Lo había dejado atrás por completo. Y esta vez, no había nada que pudiera hacer para cambiarlo.